Hola, yo soy Peguito y el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, nos encontramos en un sitio donde un grupo de personas se encontraban entrenando arduamente, incluso con sus nudillos apoyados en el suelo todos se encontraban sangrando, y formando unos pequeños grupos estaban cargando sobre sus espaldas unos gigantescos troncos. El que estaba liderando el entrenamiento preguntaba si acaso ya se estaban rindiendo. Era un ejercicio de entrenamiento normal para su ejército de demonios, y los ejecutores del pabellón del Nirvana ni siquiera podían soportarlo. Solo así podrían llevar a cabo adecuadamente sus misiones, así que tenían que resistir con todo lo que tenían. Además, tienen que saber que cualquiera los puede traicionar, incluso sus esposas, hijos y amigos. Pero el sudor que estaban derramando ahora mismo jamás los traicionaría. El investigador Seok le dijo al prota que al parecer Django ni siquiera estaba casado, así que es gracioso que mencione una esposa e hijos. El prota sonriendo dijo que así era, pero el investigador le preguntó al prota qué fue lo que había hecho. El prota le preguntó que a qué se refería. El investigador le dijo al prota que Nandao había emitido una declaración oficial de disculpas, además de admitir sus errores y que se disculparía, así que ni siquiera podía imaginárselo. El prota le dijo que tenía que ir y preguntarle directamente por qué había hecho algo como eso. El investigador le dijo al prota que no tenía que decir cosas así, y aunque se trata de una broma, si fuera allí con la atmósfera actual ni siquiera podría caminar. El prota le dijo que no, ahora incluso podría bailar en Namdao, y salir caminando tranquilamente al menos por ahora. El prota recordó cómo el anciano le dijo que esperaba una respuesta. El prota le dijo al investigador que hablarían sobre Baek Dongwi y su hijo. El investigador le dijo al prota que por supuesto. El prota ordenó que contactaran con la cárcel y los enviaran al lugar más horrible. Tenían que asumir la responsabilidad de sus acciones. El investigador le dijo al prota que entonces estaba bien. Mientras el prota se retiraba, pensaba que si no hubiese intervenido habría vivido toda su vida disfrutando. Y la víctima, la familia de Waxo, habría vivido una vida miserable. Y debido a personas como esas, debió de haber habido un Waxo que no conoció antes. Y en el futuro seguirían surgiendo otros Waxo, pero se aseguraría de que esos tipos no prosperen de ahora en adelante. Cambiando de escena, nos encontramos en la aldea demonio, donde las personas se encontraban confundidas por lo que estaban observando. ¿Acaso ese lugar se refería a la sucursal del pabellón Nirvana? El prota le explicaba al anciano que así era. De ahora en adelante, si los guerreros de su secta traían injusticias, podían ir allí y denunciarlo. Las personas, al escuchar lo que decía el prota, guardaron silencio. El prota, observándolos, les preguntó qué hizo cuando los guerreros de su secta trataron injustamente a las personas de la aldea demonio. El hombre le dijo al prota que ellos, ¿qué podrían hacer en esa situación? El prota pensaba que probablemente simplemente sufrieron. Debieron de haber tenido que soportar y vivir con ello. Las personas que sabían que debían de informar al pabellón del Nirvana no habrían utilizado el pabellón del Nirvana correctamente, ya que primero para ir al pabellón del Nirvana debe de informar desde la puerta principal de la secta el propósito de su visita. Y no solamente debe de verificar su identidad, sino que también debe de someterse a un registro corporal. Incluso tenían que pasar por ese proceso varias veces para llegar al pabellón del Nirvana. El prota les dijo a los presentes que si tenían algún problema con los guerreros de su secta tenían que ir a la sucursal del pabellón del Nirvana e informarles. El anciano le preguntaba al prota si acaso hablaba en serio. El prota le dijo que así es, y por esa misma razón le pedía al propietario que le hiciera saber eso a todas las personas. Si los guerreros de su secta dañan a los residentes de la aldea demonio, pueden venir a esa sucursal e informárselos. Y tampoco tenían que preocuparse por las represalias, ya que cualquiera que tome represalias contra el acusador en relación con la investigación del pabellón Nirvana sería decapitado. El anciano pensaba que el joven maestro realmente había abierto una sucursal para ellos. Saludando al prota con respeto e inclinando su cabeza, le dijo que definitivamente se lo harían saber a todos. Luego de escucharlo, el prota terminó sonriendo, para luego retirarse de aquel sitio, pensando que entonces era momento de empezar. Con la pieza central del pabellón Nirvana empezaría por proteger a aquellos que son relativamente débiles, y que reciben un trato injusto como los residentes de la aldea demonio y los guerreros de bajo nivel. Un principio importante en el proceso es el peso de la vida y es el mismo. Así, de esa forma, él iba a seguir ese principio a regañadientes. Al regresar a sus aposentos, allí se encontraba el anciano sentado esperando al prota, preguntándole si acaso estaba listo para beber ahora. El prota, tomando asiento, le dijo que estaba listo. El anciano le sirvió la copa al prota, pero ambos se miraban fijamente sin desconcentrarse ni por un segundo. Luego de haber servido la copa, el anciano le dijo al prota que era momento de beber, pero el prota le dijo que necesitaba bocadillos. El anciano le preguntó al prota qué tipo de bocadillos necesitaba, a lo que el prota le dijo que era el ejército demoníaco.
El anciano le preguntó al prota que a qué se refería. El prota de manera firme le dijo que por favor tenía que colocarle al ejército demoníaco en la boca. El anciano al escucharlo guardó silencio completamente, y luego de unos segundos le explicó al prota que hay un orden natural en las cosas en ese mundo. El prota le preguntaba si acaso no era natural comer bocadillos mientras se bebía. Al escuchar las palabras del prota, el anciano se llevó la mano a la cara afirmando que había esperado 3 días. Comenzando a enojarse, le preguntaba al prota si acaso le estaba pidiendo esa condición con su propia boca, gritándole al chico que era suficiente. Tomaría su cabeza e iría al palacio del demonio celestial de inmediato. Pero en el momento en el que el anciano atacó al prota, el chico terminó desviando su ataque en ese momento. Aún así fue empujado con bastante fuerza hacia atrás. Además, había utilizado mucha de su energía interna, aunque bueno, parece que no sería fácil arrancarle esa preciosa cabeza. El anciano continuó atacando al prota con bastante fuerza y el chico hacía todo lo posible para defenderse, llegando hasta el punto en el cual terminó chocando espadas con el anciano de lleno. El hombre en ese momento lo pudo ver, la convicción y la fuerza de aquel chico el cual se estaba revelando en ese momento. Las ráfagas de viento debido al choque de energía de ambos peleadores se hizo notar rápidamente en el patio, incluso el suelo debajo de ellos comenzaba a levantarse. El prota en ese instante fue empujado hacia atrás con bastante fuerza, y el anciano observándolo no se lo podía creer. Mientras el prota seguía siendo empujado hacia atrás, el anciano observaba cómo su espada estaba vibrando, comenzando a sonreírle en ese momento. Le dijo al prota que era interesante, era realmente divertido. Liberando una vez más su energía, el hombre se encontraba enfocándose en el prota, el cual pensaba que quería luchar utilizando el puño divino del viento, y se preguntaba si acaso el dragón sangriento podría detener su puño del rey del infierno. Aún así, el prota lo observó fijamente y pensó que aún no era el momento para utilizarlo, ya que el tiempo estaba de su lado y no hay razón para arriesgarse en una pelea peligrosa con un poder interno insuficiente. El prota le gritaba al hombre que tenía que entregarle el trono demoníaco. El anciano le preguntó al prota que a quién exactamente quería que nombrara como señor demonio. ¿O es que acaso él no era el líder del pabellón Nirvana? El prota afirmaba que había nominado a Yanjo el maestro de la tercera corte. El anciano le preguntó al prota si acaso él no es uno de sus aliados. Además, llamando al prota joven maestro, le dijo que cuando uno es demasiado codicioso el estómago termina explotando. El prota le dijo que había sido él quien le sugirió devorarlo todo con locura. Además, también fue él quien le propuso unirse. Entonces, ¿qué camino normal seguirían los locos? El anciano al escucharlo no lo pudo comprender, preguntándole al prota que a qué se refería con locos. El prota le preguntó si acaso no lo eran, tal vez para otros no lo sean. Pero ¿cómo podría alguien como el anciano aliarse con este chico? El hombre en silencio observó al prota por unos segundos, mientras que el chico pensaba que no sabía hacia dónde apuntaban las ambiciones del dragón sangriento y moriría antes de poder revelarlo al mundo. Sorprendentemente, el primero de los 8 maestros en morir fue el dragón sangriento. Pero, ¿por qué ese dragón tan meticuloso y astuto fue el primero en morir? El anciano observó al prota y en ese momento sonriéndole le mencionaba que entonces su codicia había volcado la mesa, exactamente el licor que había traído en ese momento. El anciano se elevó por los aires para retirarse, dejando al prota solo en su patio. El prota sonriendo pensaba que el dragón sangriento no podrá rechazar su propuesta, porque sabe mejor que nadie que además de su mesa todavía tenía otras 7 mesas preparadas. 2 días después, el subordinado del prota le preguntaba qué demonios había ocurrido. Le dijo al prota que el hecho de que el dragón sangriento lo haya recomendado como candidato al trono demoníaco, eso debe de ser obra del prota, preguntándole al joven maestro si acaso no era así. El prota pensó que como sospechaba su intuición era correcta. Que venga a buscarlo y le preguntara de esa manera demostraba que Yanjo era una persona perspicaz e inteligente. El prota le dijo que así es, ya que le había pedido al dragón sangriento que lo hiciera. Sorprendido, el hombre le dijo al prota que le agradecía que lo valorara con tanta estima, pero no es un puesto que él pueda asumir. El prota le dijo que no hacía falta ser humilde, ya que es un puesto que incluso el señor demonio muerto llegó a ocupar. El hombre le dijo al prota que ese era un caso diferente. El prota le dijo que solamente tenía que liderar como los 3 grandes. Entonces, estaba completamente seguro de que se convertiría en el mejor señor demonio de la historia. Al escuchar las palabras del prota, el hombre no se lo podía creer, preguntándole si acaso lo estaba sobreestimando demasiado de nuevo. El prota le dijo que puede que él se esté subestimando en este caso, ya que de cualquier forma hay otros candidatos siendo mencionados, así que tenían que ver cómo evolucionaba la situación. El hombre le dijo al prota que lo podía entender, mientras que el prota pensó que le había dicho a Yanjo que esperarían, pero tenía la intención de moverse diligentemente para preparar el terreno. Luego de eso, el prota se encontraba nervioso ya que la persona que estaba delante de él era nada más y nada menos que su padre, el cual llevaba una vestimenta un poco diferente. El prota, algo sonrojado, le preguntó a su padre si acaso esa es una nueva armadura protectora.
El hombre le dijo a su hijo que no, ya que se trataba de su pijama. En ese momento, un silencio un poco incómodo se hizo presente en la habitación por unos cuantos segundos. El hombre directamente le preguntó a su hijo qué asuntos tenía a esas horas de la noche con él. El prota le preguntó que a qué se refería con eso, ya que apenas era temprano en la tarde. Y por cierto, no es un secreto de alto nivel que se vaya a dormir tan temprano, ya que si la alianza marcial lo supiera, ajustaría sus movimientos a la hora en la que se va a dormir. El hombre le dijo a su hijo que fuera directamente al grano. El prota le dijo a su padre que planeaba utilizar al dragón sangriento como su espada. El hombre le preguntó a su hijo si acaso no decía antes que lo iba a decapitar, pero el prota le dijo que le parecía un desperdicio matarlo. Esto hizo que su padre se quedara en silencio. El prota pensó que esta no será una noticia nueva para su padre, ya que en cuanto el dragón sangriento había recomendado a Yang-ho, seguramente ya había notado que el dragón sangriento y él habían formado una alianza. El hombre observó a su hijo por unos segundos. Le dijo que el dragón sangriento no se domaría tan fácilmente como su espada. El prota le respondió a su padre que no tenía la intención de domarlo, lo utilizaría hasta que se rompa y luego lo desecharía, y por el momento no tenía valor como colección. El padre le preguntó a su hijo que entonces qué pasaría si terminaba cortándolo. El prota le respondió que entonces que lo corte. Pero habrá una diferencia entre el dragón sangriento y él. El viejo dragón sangriento estará acabado cuando se rompa una vez, pero él cuanto más lo corte más fuerte se hará. Su padre al escucharlo guardó silencio. Luego le dijo a su hijo que era fácil decirlo, pero entonces ¿por qué había llegado para informarle de ello? El prota le dijo a su padre que ahora que había recibido el salario que le había dado su padre era natural que se lo informara, ¿o no? El hombre le dijo a su hijo que no, había llegado a pedirle que aceptara la recomendación del dragón sangriento, quien está actuando según sus deseos, ¿o no? El prota le dijo que no era así, y es todo lo contrario. Le pidió a su padre que no tenía que permitir bajo ninguna circunstancia que se haga la voluntad del dragón sangriento. El hombre le preguntó a su hijo que a qué se refería con que no tenía que permitirlo. El prota le dijo que así era, tenía que pensarlo, aprovecharía esa oportunidad para quebrar su espíritu. Y es tan arrogante frente al prota que a veces parece más presumido que su padre. Por esa misma razón estaba decidido a aplastarle ese orgullo. El hombre le preguntó a su hijo si acaso renunciaría a las oportunidades de obtener el trono demoníaco solamente por quebrar el orgullo del dragón sangriento. Tenía que dejarse de tonterías y tenía que decirle lo que realmente planeaba. El prota pensó que como se esperaba de su padre era realmente perspicaz. El prota le dijo a su padre que así es, lo ha visto correctamente. En realidad hay algo que necesitaba obtener del dragón sangriento, y para eso ese asunto no podía resolverse a su manera. El padre le preguntó a su hijo si acaso era más importante que el trono demoníaco. El prota le dijo que en cierto sentido así lo era. Y además, el trono demoníaco también lo haría suyo, todo será para él. Su padre lo escuchó en silencio por unos segundos, para luego darle la espalda y decirle que dejara de decir tonterías e irse. Observando a su padre de espalda, el prota pensaba que al menos por esa noche no había nada más gracioso que esa pijama que llevaba. Tiempo después, una persona le mencionaba al padre del prota que puede que no sea según la voluntad del maestro, pero últimamente el joven maestro había estado destacando en la secta. El padre del prota le preguntó si acaso no era obra suya, tratándose del dragón sangriento. El anciano, saludándolo con respeto, le dijo que el joven es obra del maestro, y no sabía que fuera una obra tan interesante hasta ahora. El padre dijo que aún era inmaduro. El dragón sangriento le dijo que por supuesto, pero por eso mismo lo que quería decir era que le gustaría convertir al joven maestro en alguien aún mejor. El padre le dijo al dragón sangriento que si él se involucraba podría ser considerado una gran oportunidad para el segundo, así que tenía que hacer lo que considerara adecuado. El dragón sangriento terminó agradeciéndole por sus palabras, y ya que le daba su permiso, ¿podría apoyarlo completamente? El patriarca preguntaba qué era lo que quería decir. El dragón sangriento le dijo que en el asunto del señor demonio tenía que permitirle proceder según su voluntad. El patriarca al escucharlo recordó las palabras de su hijo la noche anterior, recordando cómo le dijo que bajo ninguna circunstancia tenía que permitir que sea según la voluntad del dragón sangriento. El hombre le respondió entonces que el asunto del señor demonio es complicado. El dragón sangriento dijo que ese asunto también es algo que el joven maestro desea. El patriarca le dijo que como ya sabe ya ha apoyado bastante al segundo, y también debía de pensar en el primero. El dragón sangriento le dijo que hay algo que había aprendido mientras entrenaba a su discípulo. Cuando se apoya a alguien debe de asegurarse de apoyar completamente a uno solo. No hacerlo le ha llevado a tener muchos problemas. El patriarca le dijo que entonces él estaría bien, ya que a diferencia de su generosidad, aquellos que lo critican simplemente son eliminados. El dragón sangriento guardó silencio, mientras que el padre del prota le preguntó si acaso tenía algo más que decirle. El dragón le dijo que no, nada más, simplemente se verían en otra ocasión.
El hombre lo despidió mientras que el dragón sangriento se retiraba sin haber logrado su cometido. El hombre se preguntaba qué era esa indecisión, una vez que lo apoyaba debe de hacerlo hasta el final. Esa misma noche el dragón sangriento terminó reuniéndose con el prota, afirmándole que al parecer el maestro estaba considerando más al gran príncipe que al prota. El prota le preguntó si acaso lo creía, observándolo con algo de tristeza en su mirada. El prota le dijo al anciano que parece que su encuentro había sido un error, ya que él había perdido frente a su hermano y debería de ser él quien cubra las partes faltantes. El anciano, al escuchar las palabras del prota, le preguntó si acaso estaba insinuando que no era suficiente. El prota le dijo que estaba diciendo que es algo decepcionante. Comenzando a enojarse, el anciano colocó la copa a un lado y le pidió al prota que escuchara atentamente, ya que desde el principio era imposible convertir a Yanjo en el señor demonio. El prota le preguntó si acaso ya se estaba rindiendo. Sirviéndose una copa, el anciano le dijo al prota que no tenía sentido aferrarse a algo que no podía lograr. El prota le preguntó si acaso presumía tanto y ni siquiera podía hacer algo como eso. Comenzando a enojarse una vez más, el anciano le preguntó al prota que qué era lo que estaba diciendo, a qué se refería con presumir. El prota le dijo que había sido él quien le propuso ser su respaldo. El anciano le dijo al prota que sí, y había sido él quien había insistido como un niño pequeño en algo imposible. El prota le dijo que entonces debió de haberlo rechazado en ese momento. No debió de haber recomendado a Yanjo como el señor demonio al día siguiente. El dragón sangriento, al escuchar las palabras del prota, guardó silencio. En ese momento el prota terminó sacando su espada sin sacarla de la vaina y rápidamente trazó una línea. El prota le explicaba que en el pasado le dijo que esa línea era hasta donde llegaba el aprecio del maestro por él. El prota le dijo que él había creído en sus palabras y en ese límite que había mencionado. Pero al parecer ese no era el verdadero límite entre su padre y el señor presente. El anciano, al escuchar las palabras del prota, se quedó en silencio analizando la situación. Mientras que el prota pensaba que así era, suponía que no tenía nada más que decir. El prota le dijo que si hubiese sido él mismo lo habría logrado sin lugar a dudas. El anciano entonces en ese momento observó al chico. Le dijo que entonces por qué no lo intentaba él, a lo que el prota le preguntó que a qué se refería. El anciano le preguntó si acaso no se estaba burlando de él por no haberlo podido lograr, entonces él debería de poder hacerlo fácilmente. El prota le preguntó qué haría si conseguía lograrlo al pedírselo a su padre. El anciano le dijo al prota que tenía que intentarlo si quería, aunque era más probable que no consiguiera absolutamente nada. El prota pensaba que estaba seguro de que, como había rechazado su petición, nunca aceptaría a la de su hijo, y al parecer entendía muy bien a su padre. El prota le preguntó en ese momento si acaso estaba sugiriendo una apuesta. El anciano comenzó a sonreír y le preguntó si de verdad le parecía una apuesta. Entonces eso era perfecto, tenían que hacer una apuesta. Si tampoco lograba conseguirlo, a partir de ese momento dejaría las quejas y se convertiría en uno de los suyos, y también dejaría de soñar con lujos, pidiéndoselo amablemente. Ante la solicitud presente, el prota le preguntó al anciano que entonces qué era lo que pasaba si él mismo llegaba a lograrlo. El ambiente se puso un poco tenso por unos segundos, y luego el anciano le respondió al prota que entonces le concedería lo que él deseara. El prota le dijo directamente que si lo conseguía tenía que conseguirle una píldora. Una que sea al menos mejor que la píldora demoníaca. Estas palabras rápidamente llamaron la atención del anciano. Le preguntó al chico si acaso tenía idea de lo difícil que es conseguirlo. El prota le dijo que por supuesto, por eso lo estaba pidiendo como condición. Y ahora que estaban en el mismo barco, ¿acaso no era su fortaleza la suya también? Luego de escuchar las palabras del prota, el anciano lo supo en ese momento, mientras que el chico pensaba que hay una razón por la cual había pedido eso al dragón sangriento. Y esto es debido a una píldora legendaria que puede otorgar más poder interno que la píldora demoníaca. Y además sabía que tenía algo de la píldora del dios celestial en su posesión. El prota en ese momento le dijo que no podía ni siquiera hacer que Yango se convirtiera en el señor demonio y tampoco podía conseguir lo que le había pedido. No entendía entonces por qué debería de aliarse con él. El anciano observó al prota fijamente por unos segundos y le dijo que estaba bien, si lograba hacer que Yango se convirtiera en el señor de los demonios se lo conseguiría. Desenvainando su espada y con la punta hacia el suelo, el prota le preguntó al anciano si acaso lo prometía. El anciano, al escuchar aquello, sujetó su espada y rápidamente golpeó la suya con la del prota, para luego retirarse de ese sitio sin decir absolutamente nada. El prota pensó que si podía consumir no solamente la píldora demoníaca que había tomado anteriormente, sino también la píldora del dios celestial, entonces lo habría logrado. No habría forma de perder en una batalla contra el anciano debido a la falta de poder interno. Y además sabía perfectamente cómo ganar esa apuesta. El prota terminó reuniéndose con el consejero, el cual le preguntó por la posibilidad de que Yango llegara a ser el señor demonio. El prota le dijo que así es, pidiéndole que le hablara con sinceridad. El hombre, luego de analizarlo por unos segundos, le dijo al prota que no tenía ninguna posibilidad.
Luego el prota le preguntó que entonces qué pasaba si el demonio celestial lo recomendaba como señor demonio. El consejero le dijo al prota que esa recomendación había sido rechazada y como sabe el maestro no cambia una decisión tomada sin una justificación. El prota le dijo que eso lo sabía muy bien, entonces ¿qué tal lo siguiente? ¿Qué pasaría si después del dragón sangriento recibiera otra recomendación de otro señor demonio? El consejero le preguntó al prota que a qué se refería con todo ello. El prota le dijo que estaba en lo correcto, era exactamente lo que acababa de decir. Vemos ahora a una mujer que se encontraba blandiendo su espada rodeada de múltiples pétalos de flores. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.